Para aclarar algo de lo que se ha dicho, se ha hablado mucho sobre este tema y se habla que el artículo 6 del presupuesto le asigna 120 millones de quetzales a la PDH. Sin embargo, lo que no se dice, y convenientemente no lo dicen, es que no citan el artículo 119 del presupuesto de ingresos y egresos. Y me voy a permitir leérselos lo que dice ese artículo. Artículo 119. Asignación presupuestaria del Congreso de la República de Guatemala. Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que, con base al presupuesto aprobado por medio del presente decreto y de oficio, previo a la apertura presupuestaria del presente ejercicio fiscal, se realicen las readecuaciones al presupuesto general de egresos de funcionamiento e inversión autorizado en el presente decreto, de la forma que a continuación se establece para la asignación presupuestaria al Congreso de la República de Guatemala. Y dice abajo, incluye aportes a la Procuraduría de los Derechos Humanos por 100 millones de quetzales. Lo dice el mismo presupuesto, que en el artículo 6 dice 120, en ese 119 transitorio se corrige y se le dice son 100. ¿Por qué? Porque el acuerdo legislativo que aprobó el Congreso para aprobar el presupuesto del Congreso decía que era 100. Y a eso le quiero sumar también, porque esto es muy importante, que en el mes de enero del 2019 se emitió el acuerdo número SG 002-2019 de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es cuando hicieron la apertura de su presupuesto, firmado por el Procurador de los Derechos Humanos, y ahí hacen la apertura de su presupuesto por 100 millones de quetzales, no 120. Ellos aperturaron su presupuesto por 100 millones de quetzales. Y sin embargo, después, en octubre, de forma ilegal y violando el artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, el Procurador firmó un documento en donde automáticamente él mismo se sube el techo presupuestario de la Procuraduría de los Derechos Humanos y lo sube al SICOIN. Es decir, él se subió su propio presupuesto en octubre por 20 millones sin hacer todos los pasos que en ley corresponden, que tienen que ser a través del Congreso de la República, porque el Congreso es el que le asigna su presupuesto y es el que le transfiere su presupuesto mes a mes, que dicho sea de paso, se le transfirió en un 100% al día de hoy y nunca se le incumplió con las fechas que tenía que recibir el dinero. Es muy importante, porque él solo se subió su propio presupuesto violando el artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que si lo leen, habla claramente que hacer eso constituye un delito y habla incluso de los delitos que se cometen cuando se hace eso. Así es que yo aprovecho la oportunidad, en todo caso, para solicitarle a la Contraloría General de Cuentas de nuevo, ya lo hicimos oficialmente, que hagan una auditoría de esta situación. Y les digo, señores diputados, que la resolución de la Corte de Constitucionalidad en lo que nos obliga a hacer, nos está obligando a violar la ley. Lo que está pidiendo la Corte de Constitucionalidad nos obliga a violar la ley y es algo que definitivamente nosotros no vamos a hacer. Tenemos toda la disposición de pagarle a los trabajadores de la Procuraduría, a pesar de la irresponsabilidad financiera del Procurador, que es el único responsable de esta situación, y por razones de humanidad vamos a hacer todo el proceso interno para pagarle a esta gente, pero no nos vamos a saltar ni un solo paso, porque la Corte nos está obligando a violar la ley y la Corte no me puede obligar a mí a que yo acate resoluciones ilegales porque me ampara la Constitución para no hacerlo y yo no voy a violar la ley. Así es que, señores diputados, tenemos la mejor disposición para ayudar a esos trabajadores que injustamente les quitaron su derecho a recibir su salario y su aguinaldo por un irresponsable manejo financiero del Procurador y de su director financiero. Muchas gracias.